Bueno, entonces vamos a hacer un tallercito de repaso del parcial. Vamos a ver 2 ejercicios de líneas de espera y vamos a intentar a ver lo más que se pueda de programación lineal. Recuerden que pues van a ser 2 exámenes. Uno va a ser con el Lockdown Browser, o sea, el que les bloquea la pantalla, y va a ser de líneas de espera, y creo que 1 o 2 ejercicios teóricos de programación lineal, donde de pronto les preguntan como acerca de interpretación de restricciones o cosas por el estilo. No exactamente de hacer solver o cosas así. Y ya el segundo, que es sin eso, ahí sí les van a pedir para solucionar con solver algunas cositas. Bueno, entonces voy a compartirles el taller que yo se los envié al correo institucional. Listo, por si lo quieren ver también y lo quieren ir haciendo. Entonces, como siempre, aquí, vengan, yo les muevo esto un poquito. Yo les muestro acá lo de los sistemas, los parámetros, cuál es cada una de las variables de líneas de espera, y además les pongo acá cómo activar Solver. Por si alguno no tiene activado Solver, lo puede activar. De esta manera vamos a archivo, vamos a opciones, aquí abajo. Aquí en complementos a veces se demora un poquito en cargar, entonces hay que esperar, dependiendo de qué tantas cosas tengamos, y le damos aquí en ir. Cuando le damos en ir nos sale esta cosita y pues este solver lo tienen que tener activado, le dan a aceptar, y para ver si ya lo tienen, entonces aquí en datos está a este ladito de acá. ¿Listo? Bueno, entonces aquí en el primer ejercicio de líneas de espera vamos a ir leyendo. Un segundito. ¿Me escuchan bien entonces? Sí, yo te escucho. Sí, estamos escuchando perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a ir leyendo. Espérense, yo corro esto un poquito, que es que a veces no se ve bien en la grabación por los videos. Bueno, entonces dice, una franquicia de comida rápida considera operar un servicio de despacho de comida en su automóvil. Suponga que las llegadas de los clientes siguen una distribución de probabilidad Poisson con una llegada con llegadas de 24 automóviles por hora. Entonces ya tenemos que es lambda porque dice llegadas, ¿cierto? Y que los tiempos de servicio siguen una distribución de probabilidad exponencial. Como cuando nos dicen que los tiempos de servicio o de salida son exponenciales, ya automáticamente sabemos que no es el sistema 3. Listo, porque cuando es el sistema 3 no siguen exponencial, sino que siguen una desviación estándar, tienen una desviación estándar. Dice, los clientes que llegan hacen un pedido en la estación de intercomunicación en la parte trasera del estacionamiento y luego se dirigen a la ventanilla de despacho para pagar y recibir sus pedidos. ¿Qué servicio se les parece a lo que esto está explicando? Que en el cual uno está en el carro y va a un lugar donde hace un pedido y luego recoge el pedido y paga en otra ventanilla. El de McDonald's, no sé, cuando, no sé. Hágale que yo lo sirvo. Kelly, tienes el micrófono prendido para que tengas presente. Sí, Didier, es el Automac o hay otro pues que el de Burger King también creo que tiene uno, pero bueno, sí. Por ejemplo, para efectos de este ejemplo vamos a utilizar como si fuera el Automac. Entonces, hay 3 tipos de servicio, hay 3 alternativas, nosotros tenemos que decir cuál es la mejor dependiendo de los resultados que nos den.
Dice, una operación de un solo canal en el cual un empleado completa el pedido y recibe el dinero del cliente. El tiempo de servicio promedio en esta alternativa es de 2 minutos. Entonces, ¿ustedes qué pondrían acá en Mew? ¿Cómo pondrían a Mew? Mío sería 2. Ah, no, mío es la salida. Sí, mío sería 2, no. No, Mew no es 2. Es 2, te están diciendo que atienden cada pedido en 2 minutos. Entonces sería 0.5 minutos. 1 sobre 2. O sea, un pedido lo hacen cada 2 minutos. Entonces, como no podemos hacerlo, pasarlo todo a 2 minutos, se puede, pero para efectos de facilidad vamos a pasarlo todo a una misma unidad de medidas. En este caso va a ser a 1 minuto. ¿Listo? Entonces, atienden 0.5 carros por minuto. ¿Listo? Recuerden que no es lo mismo que nos digan carros por minutos a minutos por carro. Listo. En este caso nos dijeron minutos por carro. Entonces es un carro por cada 2 minutos. Entonces para pasarlo a 1 minuto, simplemente sería 1 sobre 2. Listo. Entonces dice una operación, el siguiente dice una operación de un solo canal en el que el empleado completa el pedido mientras que el segundo empleado recibe el dinero del cliente. El tiempo de servicio promedio en esta alternativa es de 1.25. Es lo mismo que lo de arriba, no nos están diciendo que hacen 1.25 carros por minuto, sino que es un carro cada 1.25 minutos. ¿Listo? Y el tercero dice una operación de 2 canales con 2 ventanillas de servicio de 2 empleados. El empleado estacionado en cada ventanilla completa el pedido y recibe el dinero de los clientes que llegan a la ventanilla. Y el tiempo de servicio promedio en esta alternativa es de 2 minutos por canal. Entonces es lo mismo que el de acá, solamente que el último tiene 2 canales. Canales. ¿Por qué el segundo no es multicanal? Porque aunque hay 2 personas atendiendo, las 2 personas hacen cosas diferentes. Es decir, solamente una línea y tú por la misma, por las 2 personas, no puedes hacer, no hay 2 líneas, que por ejemplo es lo que pasa en el tercero. En el tercero hay 2 líneas, hay 2 personas que hacen lo mismo. Listo. En el segundo, las personas hacen cosas diferentes, entonces sigue siendo un solo canal. Listo. Para que lo tengan. Una entrega el pedido y la otra recauda el dinero. Así. Aunque es mucho más rápido que el primero, aún así sigue siendo un canal porque solamente hay una línea. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es que primero que todo, ¿qué hay que hacer con Lambda? Pasarla a minutos. Exactamente, porque todo lo que tenemos en el Mew está en minutos. Entonces lo que hay que hacer es coger este 24 y dividirlo en 60. Ya tenemos el lambda en minutos. Entonces déjenme, yo aquí abro líneas de espera, el solucionario. Entonces lo que vamos a hacer en el solucionario es ir al número 1, al canal número 1. Vamos a poner nuestros datos. Listo, el N lo podemos dejar vacío o pueden poner 1, pero no nos lo piden. Entonces lo que hacemos es que cogemos esto acá y lo pasamos aquí. Listo. Vamos a ver qué es lo que nos están pidiendo. Nos dicen, responda a las siguientes preguntas y recomiendo cuál es el mejor, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que no hayan automóviles en el sistema? Es P sub 0, ¿sí o no? Que no hayan. Luego nos dice, ¿cuál es el número promedio de automóviles en espera que se atiendan? Ese es LQ, porque dice el número promedio y además dice en espera a que lo atiendan. Mira que en él se dice el número promedio, pero habla de todo el sistema. O sea, mientras está haciendo la fila y mientras lo están atendiendo. ¿Listo? El D es el tiempo. Es lo mismo que la B y la C, solamente que están hablando de tiempo. Uno es en espera de que lo atiendan y en otro es en el tiempo del sistema. Entonces, WQ y W.
Y por último, ¿cuál es la probabilidad de que un carro tenga que esperar para que lo atiendan? Si ustedes no se acuerdan de cuáles son las definiciones, pueden volver acá a inicio y aquí en esta parte donde dice variables, ahí yo les puse las definiciones de cada uno. Entonces lo que hay que hacer es simplemente hacer cada uno de estos, vamos a hacerlo. Listo. Entonces volvemos al solucionario y aquí ya no ponemos 0.5, sino 0.8. Listo. Entonces cogemos esto. Lo pasamos acá. Y por último, vamos a ir otra vez al solucionario, pero ya vamos a cambiar de sistema porque ya es doble canal. Entonces aquí en múltiple canal ponemos 2 canales, 0.4 en lambda y 0.5 en mu. ¿Saben en qué me confundí muchísimo en el primer quiz? Eligiendo el sistema. Entonces, ese fue el complicado y eso me tardó mucho. El único que tengo claro es el 3, pues, que es con esa desviación estándar, y el 4, que es finito. Pero me confundo mucho cuando es el 1 y el 2. ¿Me podrías de pronto aclarar o algún compañero? Yo igual, te voy a decir algo pequeñito, pero igual mira, acá en la primera donde dice inicio, aquí hay una parte donde dice reglas. Estas reglas son unas cositas en las cuales les pueden ayudar para identificar cada sistema. Listo. ¿Cuál es la diferencia entre el 1 y el 2? Que el 1 es solamente hay una fila o una persona atendiendo, o solamente te dicen que hay una persona que te va a recibir, o un mecánico, solamente te hablan de una persona que te pueda atender. En el sistema número 2 es de 2 en adelante. O sea, hay varias personas, por ejemplo, cuando tú vas a un banco y hay varias personas, varios cajeros atendiendo, eso es múltiples canales. ¿Listo? Es más que todo eso. Listo, gracias. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, yo aquí tengo una parte ya solucionada, lo voy a copiar y lo voy a pegar para que sea más rápido. Listo. Entonces, ¿qué hay que identificar para poder ver cuál es el sistema o cuál de esas 3 opciones es la mejor? Pues hay que ver todo. Pues hay que ver si, por ejemplo, hay muchas personas en línea de espera, hay muchas personas que están esperando a que las atiendan, si se demora mucho, si el tiempo es muy alto. Por ejemplo, si nos ponemos a ver aquí el W y WQ, vemos que, por ejemplo, en la parte número 1 el tiempo es muy alto comparado al 2 y al 3, ¿cierto? O, por ejemplo, si vemos P sub 0, el P sub 0 significa la probabilidad de que el sistema esté desocupado, o sea, que no haya nadie ni en espera ni atendiendo. Y eso no puede ser ni muy alto, porque significa que casi siempre está vacío, o muy bajo, porque muy bajo significa que siempre está ocupado, ¿cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, el 3 se ve bueno con respecto al P sub 0, porque no es ni muy alto ni muy bajo, y PW es la probabilidad de que una persona cuando llegue tenga que esperar a que lo atiendan. Entonces tampoco puede ser muy alta, porque entonces la persona llega, ve que hay un montón de gente y se va, ¿cierto? Isabel, una pregunta. Claro, dime. Hay un indicador, una constante que nos diga inferior a que es P sub 0 está bien. Que, como tú lo acabas de decir, a veces puede ser mucho o puede ser muy poco. Entonces, ¿qué nos diría que es ideal? Ok, eso depende mucho del tipo de negocio. Por ejemplo, si tú eres Bancolombia y tú estás hablando, tú quieres que una persona que llegue vea mucha publicidad cuando esté sentado esperando, entonces para ti es importante que esté ocupado y que hayan varias personas en el sistema, así les toca esperar mucho. Eso depende mucho del tipo. Por ejemplo, yo le contaba ahorita a los compañeros que fueron presenciales, tú puedes decir que para ti el mejor es cualquiera de los anteriores, pero tienes que explicar por qué. Por ejemplo, a mí me parece que el primero es mejor porque yo quiero que mi negocio esté siempre lleno,
a mí me pagan por publicidad vista, entonces sí, hay varias personas en el sistema esperando, van a haber más publicidad, o yo necesito que hayan varias personas en el sistema por X razón. Entonces eso depende mucho. Lo importante es que ustedes expliquen el por qué, según los resultados, ustedes creen que cualquiera de los tres es mejor. Entonces no hay una respuesta en sí buena cuando ustedes les dicen cuál de los tres es mejor, a menos de que le digan con respecto a esto. Si ustedes les dicen con respecto a los tiempos de servicio, ¿cuál es mejor? Entonces ustedes dicen, el más rápido en este caso, por ejemplo, es el 3. Entonces eso varía, eso puede depender. ¿Listo? Gracias. ¿Hay alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Les estoy tratando de hacer líneas de espera rapidito, porque es un recorderis del taller que hicimos la semana pasada. Si ustedes quieren ver, el taller está grabado. Yo cualquier cosa ahorita con la grabación de se los puedo enviar para que repasen. Pero me preocupa más, o no me preocupa más, sino que me parece más importante que veamos líneas de programación lineal, porque es más denso. ¿Listo? Y con la programación lineal ustedes la van a seguir viendo en todo el mes. ¿Listo? Porque los otros temas también son de programación lineal. Bueno, espérense, yo corro esto para que se vea. Bueno, dice, Midwest Publishing Company publica libros de texto a nivel universitario. La empresa opera un número telefónico 800, voy a poner aquí un 800, con el cual los compradores potenciales pueden hacer preguntas sobre libros futuros, solicitar ejemplares para examinarlos y hacer pedidos. En la actualidad se utilizan 2 extensiones. Ya nos dice que K es 2, ¿cierto? 2 canales. Con 2 representantes encargados de atender las llamadas telefónicas. Ahora dice, las llamadas que llegan cuando las 2 extensiones están ocupadas reciben una señal de ocupado y no se permite esperar. Entonces, ¿qué sistema es? El 4. El 4. 4 que no permite línea de espera. Exactamente. Cuando te dicen que no, que la persona llama y le cuelgan, cuando la persona llama y sale en un tono de ocupado, eso significa que no hay línea de espera, no hay, solamente pueden atender a las personas que están correspondientes, que van llegando cuando la persona cuelga o cuando está desocupada la línea. Pero si la línea está ocupada, no te llega la llamada. Es como cuando uno va a llamar a un restaurante y el teléfono al que está llamando está ocupado, o sea que ni siquiera te cae la llamada. Eso es que no tienen señal de ocupado. Entonces en este caso ya sabemos automáticamente que es sistema 4. Nos dicen, cada representante puede atender un promedio de 12 llamadas por hora y la tasa de llegadas es de 20 llamadas por hora. Hay algo que ustedes tienen que tener muy presente. Normalmente a nosotros nos dan primero el lambda y luego el mu, pero si nos ponemos a ver acá, nos dieron primero el mu porque nos dice que cada representante puede atender. Recuerden que la tasa de atención se utiliza con mu. ¿Listo? Entonces, en este caso, mu es 12 y lambda es 20. ¿Entendieron hasta acá? Sí, yo tengo una pregunta. Sí, dime. Por ejemplo, con respecto al tipo del sistema. O sea que debemos basarnos casi que como el solucionario da la opción que él empieza preguntando si es una población finita, porque por ejemplo cuando empezaste a leer el problema yo pensé que era el 2 por tener los 2 canales, pero ya cuando nos dice que no tiene lo de las llamadas en espera, entonces ya ahí cambiamos al 4. O sea que debemos es basarnos como así en las opciones tal cual como él las empieza a preguntar en el solucionario. Lo importante es que lean despacio y completo. Vean que al principio dice que usan 2 extensiones, pero si ustedes se ponen a pensar, el sistema 4 también es multicanal. Vean que vamos aquí a inicio y aquí dice canales y vean que el 4 dice K canales. K canales significa que son pues no hay de un solo canal. ¿Cuáles son de un solo canal? El 1, el 3 y el 5. ¿Ves? Entonces, por eso hay que leer completo todo el enunciado y poder identificar qué es lo que nos están pidiendo. ¿Listo? Isabel, yo tengo otra consulta respecto a lo mismo.
podríamos entender, sí, el canal 4 dice no tiene línea de espera, pero con base en el ejemplo, ¿qué pasa o cómo lo podríamos tomar, digamos, un almacén, un punto de atención de servicio en el cual dice, venga, solo entran las personas que vamos a atender, el resto de personas quedan afuera? ¿Cómo se toma ese tipo de servicio? ¿Multicanal o sin línea de espera? Ese sería, yo diría que sin línea de espera, porque digamos cuando, por ejemplo, digamos Black Friday, los Black Fridays llega un punto en el que dicen solamente vamos a atender a las personas que están en los cajeros. De ahí en adelante, si un cajero no está, cuando un cajero se desocupó, puede entrar otra persona, pero solamente si está desocupado. Si está ocupado, no se puede atender a más personas. Esa es porque no hay línea de espera. ¿Por qué? Porque el canal, que en este caso son los cajeros, si está ocupado, no se puede atender a otra persona. O puede ser, por ejemplo, si dicen, vamos a hacer una apertura de tienda y solamente vamos a atender a 500 personas. De ahí en adelante no. Entonces, en ese sería canal 5, el sistema 5, porque sabemos que la población es 500. No va a haber más, no va a haber menos. Listo, entonces ya sabemos cuál va a ser la cantidad de clientes que van a llegar. Entonces depende. Listo. Bueno, esperen un segundito, yo cierro esta persiana para que no haya tanta luz. Listo. Entonces, tenemos nuestro lambda, nuestro mu, y vamos a ver qué es lo que nos están preguntando. Primero dice, ¿qué porcentaje de llamadas reciben? Yo lo cambié. Este era el C, cambié el C con el A. ¿Listo? Espérense yo. No, espérense. Vean que es que yo puse todo esto mal. El C es el A. Este va a ser el B. Y el C va a ser este. Listo. Igual yo les voy a enviar esto resuelto. O sea, lo único que puse es que la última lo puse de primero. Y ya. ¿Qué porcentaje de llamadas reciben una señal de ocupado con el sistema telefónico actual de 2 extensiones? ¿Cuántas extensiones se deberán utilizar si la empresa desea atender de inmediato el 90% de las llamadas? ¿Y cuál es el número promedio de extensiones que estarán ocupadas si se utiliza la recomendación de la parte B? Entonces, lo primero que hay que hacer es que vamos a ir al solucionario. Y vamos a ir al canal número 4. Y aquí entonces vamos a poner que hay 2 canales, que mu es 20, que lambda es 12, y j la vamos a dejar vacío. ¿Listo? Vamos a copiar esto y lo pasamos acá. Entonces, la A dice, ¿qué porcentaje de llamadas reciben una señal de ocupado? Entonces, en este caso, el porcentaje de llamadas que van a recibir una señal de ocupado con las 2 extensiones van a ser el PK, la probabilidad de que todos los canales estén ocupados. ¿Listo? Entonces, en este caso, el porcentaje de llamadas que reciben una señal de ocupado es 34.2%. ¿Listo? ¿Qué es este 0.342? Acuérdense que los que son los que son probabilidades se pasan a porcentaje. ¿Listo? Ahora, dice, ¿cuántas extensiones se deberán utilizar si la empresa desea atender de inmediato el 90% de las llamadas? Primero vamos a ver cuánto se está atendiendo en este momento. Si el 34.2% reciben una señal de ocupado, entonces 1 menos 0.342, entonces 65.8% es el porcentaje de llamadas
que se atienden actualmente. ¿Se entienden? O sea, si 34.2% reciben una señal de ocupado, significa que nosotros vamos a estar atendiendo lo que hace falta para que sea 100%, ¿listo? Entonces, lo que Es la diferencia. Sí, es la diferencia. entonces lo que hice fue simplemente restarle un 1 a lo que nos dio el P sub K. Entonces lo que hay que hacer es buscar que ese P sub K nos dé menos de 10% o 10% para poder atender mínimo un 90%. Entonces lo que vamos a ir a hacer, ¿yo qué hago? Yo voy al solucionario y empiezo a jugar con los canales. Voy y llego y digo aquí 3. Si pongo 3, vean que me da 16%, entonces me hace falta un poquitico. Entonces vamos a ver cuánto nos da con 4. Ah, con 4 nos da 6.2%, ¿cierto? Entonces vamos a copiar esto. Lo pasamos acá. Lo pongo aquí abajito. Entonces, con 4 canales se van a atender a, y cogemos aquí y ponemos 1 menos lo que nos dio, 0.062. Y esto lo pasamos a porcentaje. Listo. Entonces, con los 4 canales se pueden atender al 90% de las llamadas y un poquito más. Esta es la B. Y luego la C, vean que no nos están hablando de porcentaje o la probabilidad, sino que nos hablan de número promedio de canales, ¿cierto? De canales que van a estar ocupados. Entonces, es esta, normalmente eso poco se utiliza, pero si ustedes se ponen a ver, aquí hay una cosita que dice L. Esa L, si ustedes se acuerdan, es número, o sea, habla de cantidad. En los otros sistemas, la L es de cantidad. Entonces, eso significa que con 4 extensiones, aproximadamente 1.6 extensiones van a estar ocupadas. ¿Listo? Entonces, esa va a ser nuestra respuesta. El número promedio de extensiones ocupadas serán 1.6 aproximadamente. ¿Cierto? ¿Entendieron? Sí. Sí, sí, claro. Entonces vamos a pasar a programación lineal. Porfa, si están haciéndolo conmigo, revisen que tengan Solver activado. Pero bueno. Entonces vamos a decir, dice una persona para recuperarse de cierta enfermedad tiene que tomar en su alimentación, espérense, yo corro esto un poquito. Listo. Necesita tomar al menos 70 unidades de A y 120 unidades de B. ¿Qué significa al menos? ¿Mínimo, máximo? Mínimo. Mínimo. Mayor. Es mínimo, es mínimo. O sea, tiene que consumir eso o más. O más, por eso. Mayor que 70. Sería mayor que. Exacto. Entonces dice, el médico le da 2 tipos de dietas, en este caso estas frutas, que tienen la concentración de dichos componentes. Entonces, la manzana tiene 2 de A y 3 de B, que es lo que tenemos acá. La manzana tiene 2 de A y 3 de B. Y la pera tiene 1 de A y 2 de B. Listo. Este cuadrito yo lo hice adicional, pues eso no está en el taller, sino que lo hice yo. Listo. Es muy importante en programación lineal que vayan leyendo y vayan escribiendo los datos. ¿Listo? Para que ningún dato se les vaya a quedar y que ustedes sepan cuáles van a ser sus restricciones. Cuando ustedes les dicen que tienen que tomar al menos tanto de esto o mínimo tanto de esto o que no se sobrepase de esto, esas van a ser sus restricciones porque son unos límites que les ponen. ¿Listo? Entonces, en este caso tenemos 2 restricciones, el de componente A y el de componente B. ¿Listo? Y tenemos que nuestras variables o lo que tenemos que comer van a ser manzanas y peras. Solamente que no sabemos cuántas manzanas y cuántas peras para poder tomar la cantidad necesaria. Y además, que como aquí dice,
que la distribución óptima sea menor. Es decir, que nos cueste poquito comprar X cantidad de manzanas o de peras, dependiendo de cuál es más cara o más barata. En este caso, nos dice que la manzana es de 2.5 y la pera es de 1.45. Esos son nuestros precios. Yo no sé si alguno de ustedes estuvo conmigo en una nivelación que hicimos antes de entrar al núcleo, donde les expliqué que hay una fórmula que se llama suma producto. Suma producto lo que hace es que va a coger varias matrices y va a decir, yo quiero que usted le vamos a decir al Excel, por favor, coja esto y súmeme y multiplique por todo esto. Que es, por ejemplo, cuando yo llego y digo, igual, ay Dios, igual este por este más este por este. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que hace suma producto. Suma producto, le van a poner un igual para abrir la parte de las fórmulas, escriben suma y le salen estas partes de suma, entonces ustedes lo buscan. Cuando lo encuentren, le dan doble clic y les abre aquí esta parte. En esta parte nos dice, por ejemplo, en mi Excel, cada matriz se separa por comas. Hay otros computadores que dicen con punto y coma. Entonces, fíjense que cuando ustedes abren suma producto, aquí donde dice matriz 1, coma, matriz 2, coma, matriz 3, si les dice punto y coma es porque las matrices o las variables hay que separarlas por punto y coma. Entonces, en el mío se separan por coma. Entonces, ¿yo qué digo? Primero, quiero que usted me coja estos dos, coma, y me los sume y me los multiplique por el precio, que son estos dos. Listo. Y le doy Enter. Cualquiera de los dos debe dar lo mismo. O sea, si yo cojo este por este más este por este, es lo mismo que utilizar suma producto y le digo esto por esto y sumado. ¿Qué es importante en la parte de suma producto? Que, por ejemplo, si tú tienes tus variables verticales, pon tus precios verticales. Si tienes las variables horizontales, pon tus precios horizontales. Listo, no puedes coger unos horizontales y unos verticales porque Excel te va a coger lo que está en la celda y puede ser que no sea lo que estás buscando. Listo. ¿Hasta aquí han entendido? Sí. Sí. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es que yo primero escribo la restricción para poder identificar qué es lo que tengo que hacer. Listo. Entonces, primero tenemos una restricción de componente A, ¿cierto? Y sabemos que la manzana tiene 2 de componente A y la pera tiene 1. Entonces lo que hacemos es que cogemos un 2, este 2 de acá, y lo vamos a multiplicar por la variable de la manzana, que es una M. Y le vamos a sumar la parte de la pera, que sería 1 por P, ¿cierto? Que es este 1 por la variable de pera. Y eso tiene que ser mayor o igual a 70. ¿Cierto? Porque tenemos que mínimo consumir 70. Y vamos a hacer lo mismo con el componente B. En el componente B sabemos que la manzana tiene 3, entonces 3 por M más, y la pera tiene 2, entonces 2 por P. Y esto igual tiene que ser mayor o igual que 120. Si ustedes se dan cuenta, en el solver y en muchas partes, las restricciones están divididas en 3 partes. Lo que está antes del símbolo, el símbolo y después del símbolo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ya después de haber identificado cuál es nuestra restricción, la vamos a dividir en estos cuadritos de acá. Entonces, yo primero lo que hago es poner el símbolo, ¿cierto? Ay. Que son mayor o igual y mayor o igual en ambos. Luego pongo nuestra restricción, que nuestra restricción es que sea mínimo 70. Entonces aquí 70 y luego acá 120. Y ahora vamos a organizar la parte de la restricción, lo que va, la referencia de la celda que está antes del signo, y lo que hacemos es poner igual y vamos a coger este 2 y le damos por esta variable, vamos a coger la variable que está vacía. Vean que yo, por ejemplo,
cogí las variables y las seleccioné, les puse como en amarillo para poder identificar que eso es lo que Solver me va a cambiar y ese va a ser el resultado que nosotros necesitamos. ¿Cuál va a ser la distribución? ¿Cuántas manzanas y cuántas peras me tengo que comer para cumplir con lo que me piden y además para que no me gaste tanto dinero? ¿Cierto? Entonces, primero vamos a hacer el de componente A. Entonces hay que utilizar la información que nos dieron, que en este caso es un 2, y lo vamos a multiplicar por la celda que en este momento está vacía de la manzana. Y luego le decimos más y vamos a coger ya el de la pera y la vamos a multiplicar por la pera. Esto también se puede hacer por sumas producto, porque ambos están uno debajo del otro y ambos están vertical. Entonces, si yo utilizo suma producto, yo le digo, yo quiero que usted coja estos dos y me los multiplique y sume con estos dos. ¿Listo? Entonces, cualquiera de los dos les va a servir. El hecho de que aquí diga 0 y aquí esta rayita, esa rayita significa 0, entonces no se vayan a preocupar. Hasta aquí la parte de la identificación de la restricción, ¿la entendieron? Sí. Sí, sí. No se preocupen si hay cosas que de pronto no ven mucho o que les parece un poquito complicado, porque igual todo esto se hace con práctica y vamos a ir subiendo de nivel, entonces van a ir viendo que ya estas cositas van a parecer muy fáciles. Entonces vamos a ir aquí a datos y cogemos Solver. Yo ya lo tengo aquí resuelto porque pues ya lo tenía resuelto desde hace rato, pero entonces vamos a revisar que esté bien. Primero, establecer objetivo vamos a coger la celda donde hicimos la fórmula de la función objetivo, sea con suma producto o sea con este por este más este por este. Entonces en este caso yo seleccioné esta, listo. Vamos a elegir si es máximo o mínimo. Como me hablaron de costo, tengan presente cuando hablan de costo o gasto, es mínimo porque queremos que sea poquito el costo o el gasto. Y cuando nos hablan de utilidad o de ganancia, vamos a utilizar máximo. Entonces, en este caso, vamos a utilizar mínimo. Aquí donde dice cambiando las celdas de las variables, ahí es donde vamos a seleccionar las que nosotros tenemos con amarillito, ¿cierto? Esas variables que son las que multiplicamos con todo y que me dieron 0 porque están vacías. Esas son las dos variables que Solver va a cambiar, Excel va a cambiar. Y vamos entonces a agregar las restricciones. Entonces le damos aquí en agregar. Y hay dos maneras de hacerlo. Una es seleccionando una por uno. Primero vean que esto está también dividido en 3. Por eso yo lo divido en 3. Entonces la referencia de celda es la formulita que hicimos de este por este más este por este. Luego el símbolo, que aquí lo ponemos mayor que, y luego la restricción o el límite, que en este caso sería 70. Como ambos tienen el mismo símbolo, ustedes pueden hacerlo a la vez. Es decir, aquí dicen que estos dos, y vean que seleccionamos los dos, sean mayor que, y aquí también seleccionamos a estos dos. Ya Excel entiende que esta es con esta y esta es con esta, por eso es muy importante que estén en el mismo nivel, que estén organizaditos igualitos para que no vaya a haber confusión. O pueden hacerlo uno por uno. Le damos aquí en aceptar y aquí siempre vamos a utilizar simplex, siempre. Y le damos resolver. Entonces le damos a aceptar y ya vemos que como estas dos celdas cambiaron, ya todo acá cambió. Entonces, lo que hizo Solver, lo que hizo Excel, es que ahora este 20 se multiplica con el precio de la manzana y luego más este 30 por el precio de la pera y nos dio nuestra función objetivo. Vean que ambos nos dieron iguales. Si nos hubiera dado diferente, ahí sí preocúpense. Pero en este caso, como nos dio igual, no hay ningún problema. Pueden hacerlo. Isabel, yo tengo una pregunta. Cuando me hablan de una inversión, de todo eso, en el Solver escogemos la función máximo, mínimo, con eso así Eso depende. Por ejemplo, hay un ejercicio que yo tengo por ahí donde hablan de que queremos que nuestra inversión se mejore. Una cosa es el costo de las acciones que uno va a comprar y otra cosa es lo que queremos que nos devuelva. Entonces depende, por ejemplo, si te dieron el porcentaje que te va a dar adicional esa acción después de comprada, entonces tú quieres que sea mayor. Pero si te dijeron que el costo de cada acción es de tanto y tú no quieres gastarte mucho dinero porque tienes un presupuesto X que te vas a gastar en acciones, entonces sería mínimo.
Depende de lo que te pregunten, ¿listo? Listo, gracias. Pero por lo general casi todos los ejercicios que he visto dice maximizar la ganancia o minimizar el costo. Por eso yo les digo que si habla de costo o de gasto es mínimo y si habla de ganancia o utilidad es máximo. ¿Listo? Bueno, y vemos que nuestras restricciones cumplen porque vean que dijimos mayor o igual. Como es igual, entonces no pasa nada. Entonces, ¿entendieron este ejercicio? Sí. Vamos. Sí, claro. Entonces, Muy bien. con este, ¿qué dice? Una empresa de transportes tiene dos tipos de camiones. Los de tipo A, con un espacio refrigerado de 20, o sea que puse 20, me olvidó borrarlo, y un espacio no refrigerado de 40, está 40, ¿cierto? Y dice los de tipo B con igual cubicaje al de 50% refrigerado y no refrigerado. Cuando dice con igual cubicaje significa que son del mismo tamaño. O sea, los dos camiones son del mismo tamaño. Y nos dijeron que es 50-50, es decir, el camión mitad es refrigerado y mitad es no refrigerado. Dicen que nos contrataron en un transporte, o sea, la demanda es de 3.000 metros cúbicos de producto que necesita refrigeración y 4.000 metros cúbicos de la que no necesita. Esas van a ser nuestras restricciones, ¿cierto? Como nos están hablando que es que nos contrataron o que nos compraron o que nos pidieron, eso es una demanda. Cuando hablan de demanda, nosotros vamos a utilizar el mayor igual, porque nosotros vamos a mandar lo que nos dieron, o sea, lo que nos pidieron o más. No vamos a mandar menos, ¿cierto? ¿Y por qué no igual exactamente? Porque, por ejemplo, en este caso, los camiones tienen un porcentaje, tienen un cubicaje que necesita llenarse. Es posible que me valga más llenarlo un poquito y mandar exacto lo que me pidieron a hacer la cantidad completa, el banco completo de cosas y mandarlo en caso tal de que la persona quiera quedárselos o si se daña algo o cualquier cosa, haya con qué entregar, ¿cierto? Entonces, siempre que habla de demanda es mayor o igual. Si es igual, perfecto. Si es mayor, está bien. Y nos dice que los costos son de 30 y de 40. 30 y 40. Y nos dice cuántos camiones de cada tipo hay que utilizar para que el costo sea mínimo. Entonces, ya nos dijeron que mínimo, ¿cierto? Y nos hablaron del costo de tipos de camiones, cuántos camiones vamos a utilizar. Entonces, nuestras variables van a ser los camiones de tipo A y los de tipo B. No van a ser cuánto cubicaje refrigerado y cuánto no refrigerado. Ahora, lo que hay que hacer primero es identificar cuántos metros cúbicos va a tener el tipo B, cuántos metros cúbicos tiene el tipo B de refrigerado y no refrigerado. ¿Cómo se hace? Primero, vamos a sumar los de tipo A, porque acuérdense que como son del mismo tamaño, entonces primero vamos a ver cuál es el tamaño en total. Y luego lo que hacemos es o dividirlo entre 2 o simplemente multiplicarlo por el 50%. Y me dan 30, que es la mitad de 60. Entonces ya sabemos que los metros cúbicos que tiene el tipo B es 30 y 30. ¿Hasta ahí entendieron? Sí. Bueno, entonces primero lo que hacemos, ya identificamos cuáles son nuestras variables, ya las tenemos en colorcito, bonitas. Y nuestra función objetivo, entonces vamos a hacerla con suma producto. Y decimos que estas dos, estas dos. Listo. La suma producto, la función objetivo, siempre se tiene que tomar las variables. No siempre es el precio, puede que depende de lo que nos pidan. Por ejemplo, aquí yo tengo un ejercicio en la 5 que nos habla de que quieren maximizar el contacto total con la audiencia, no maximizar ganancias o utilidades. Entonces ahí no se utiliza tanto el precio, sino cuánta audiencia se va a utilizar por anuncio, que es esta parte de arriba. Pero ya ahorita la vamos a ver. Pero yo se los muestro para que no digan que siempre se multiplica por el precio. No, eso depende de lo que nos pidan. En este caso, como nos dijeron costo,
Entonces sí se van a utilizar los precios que nos dieron. Isabel, qué pena. Después de volver a lo que multiplicase, la función suma producto, para yo mirar algo que no me dio a mí por acá. Claro que sí. Aquí en suma producto, yo cogí suma producto y seleccioné la matriz 1, coma, acuérdate que puede ser o coma o punto y coma, dependiendo de tu Excel. El mío es punto y coma. Ah, listo. Entonces ya en ese caso sería, en vez de la coma, pon punto y coma. Y mira que si yo, por ejemplo, yo pongo punto y coma, vean que aquí no se seleccionó como otra siguiente matriz. En cambio, si yo pongo coma, vean que ya se me seleccionó la otra matriz, se puso en negrita. ¿Ven? Ok. Pone otro color. Sí, yo lo hice en ese mismo sentido y me salió es que un 70. Tienes que ver que no sea que tengas en las variables algo multiplicado. O puede ser que se estuviera sumando el 30 más el 40 y no exactamente multiplicar, pues no multiplicando con las variables de esto. A ver, una cosa. Listo, gracias. Listo. Entonces aquí vamos a hacer las restricciones otra vez, las vamos a escribir. Entonces va a ser igual, nuestras restricciones, ¿cuáles son? Estas dos, las de refrigeración y de no refrigeración. Hay otra que yo agrego, porque yo ya sé que este ejercicio me da decimales. Y nosotros no podemos mandar medio camión, hay que mandarlo completo. Entonces, en este caso, hay que poner en Solver una cosita que nos ayuda a que los números, las variables, el resultado, nos dé en números enteros. ¿Listo? Pero entonces vamos a ver primero, de la parte de la refrigeración. Decimos que 20 del tipo A más 30 del tipo B, ¿cierto? Que es esta parte de acá, esta columnita, tiene que ser mayor o igual a 3.000. ¿Sí o no? Que es esto que cogimos de acá. Vean que seleccioné este y este, no cogí el 50, porque estamos hablando todo de metros cúbicos. Luego vamos a hacer el de no refrigerado. El de no refrigerado es... Isabel, discúlpame, es que como yo acabo de llegar, ese 60, 30, 30, ¿de dónde lo sacaste? De rapidez. Este 60 que dice, si tú lees aquí arriba, dice que el tipo B tiene un igual puntaje que el de tipo A. Entonces, lo que hicimos fue sumar cuáles son los metros cúbicos totales del tipo A y lo que hicimos fue dividirlo en 2 o multiplicarlo por 50 para identificar cuáles son los metros cúbicos del tipo B para refrigerar no refrigerado. Listo. Entonces, en esta parte lo que vamos a hacer es lo mismo, sino que vamos a utilizar la parte de no refrigerado. Entonces lo que hicimos fue poner 40 por A más 30 por B. Y ese tiene que ser mayor o igual a 4.000. ¿Listo? Es lo mismo que hicimos ahorita con las manzanas y las peras. La única diferencia es que acá ya no hablan de manzanas de componentes, sino que hablan de metros cúbicos. Y por último, aquí vamos a decir que nuestras variables sean números enteros. Listo. Entonces, vamos a dividir nuestras fórmulas, ¿cierto? Entonces, primero vamos a poner nuestros símbolos, porque acuérdense que está dividido en 3. Antes del símbolo, el símbolo y después del símbolo. Ponemos nuestras limitaciones, que son 3.000 y 4.000. Y aquí vamos a hacer el siguiente. 20 por A, ¿cierto? Por la variable de A, más 30 por la variable de B. Y lo mismo vamos a hacer en el siguiente, solamente que es 40 por A más 30 por B. ¿Por qué no lo hice? ¿Se puede con suma producto? Sí y no. Se podría si no tuviera esto aquí en la mitad. Como tengo eso ahí en la mitad, yo no puedo simplemente seleccionar este y este con esta matriz, sino que tiene que estar todo unido, ¿listo? Es para que lo tengan presente. Tiene que ser uno debajo del otro
para que puedan utilizar suma producto. Y para números enteros vamos a utilizar una cosita que se llama INT, que automáticamente me dice enteros. ¿Y cuáles son los que quiero enteros? ¿Esto o las variables? Entonces aquí vamos a poner las variables. ¿Cómo se ve en Solver? Vamos a Solver. Entonces primero, nuestra función objetivo es ¿cuál? Esta casillita donde hicimos la de suma producto con respecto a precio y variable. Dijimos que es mínimo. Nuestras celdas de variables son esas dos, ya están seleccionadas. Y entonces, les voy a mostrar primero sin poner enteros y luego poniéndole el entero. Entonces, sin poner el entero, de que me dé entero la variable, lo que hago es que selecciono que estas dos, porque acuérdense que tienen el mismo signo, sean mayores o iguales a estas dos. Le doy a aceptar, veo que sea simplex y le doy resolver. Si nos ponemos a ver acá, parecen enteros, ¿cierto? Pero si yo le agrego decimales, vean que ya el tipo B me lo dio, fue con decimal, ¿cierto? Entonces ya tú te diste cuenta que era decimal y tú, ay no, pero es que no me puede dar medio camión. Entonces vas a datos, a Solver, y las cositas que dejaste van a estar igualitas. Lo único es que le vas a agregar que en referencia a celda vas a poner son las variables. No cualquiera de estas, sino que tú quieres que estas dos sean, y le seleccionas esta que dice INT. Y vean que automáticamente me dice que la restricción es que sea entero. ¿Entendieron esta parte? Sí. Le doy Sí. aceptar y le doy resolver y vean que cambia. ¿Entendieron el ejercicio? Sí. Isabel, yo te hago una pregunta. En un ejercicio puede, un solo ejercicio puede tener muchas restricciones. O sea, puede tener N cantidad de restricciones. ¿Sí? Es más, Sí. el siguiente que vamos a hacer tiene 5 restricciones. Ok. Vamos a ver. Bueno, entonces ya luego de tomar la lista y de dar el número del profesor, vamos a ir entonces a el ejercicio número 3. Entonces, es largo, pero no se preocupen. Recuerden, hay que hacer todo. ¿Sabe la probabilidad de que estos ejercicios puedan salir o salen similares a estos que estamos estudiando? No sé, o sea, no sé exactamente si uno de estos, pero por ejemplo, si los que vieron el taller de la semana pasada, hicimos unos que son un poquito más larguitos, ese tipo de ejercicios puede que salgan parecidos. Pero pues estos son, por ejemplo, ejercicios que están en el libro o cosas así. Entonces, yo digo que sí, o sea, que hay posibilidad de que de pronto salgan. Sea acá o sea en el final. Entonces, me parece importante. Si ustedes son capaces con estos, porque no. Listo. Por ejemplo, en el examen a mí me salieron 2 de la semana pasada, los que hablaban del escritorio de la biblioteca, que solamente atendía a una persona, con otros datos, pero era la misma estructura y preguntaban lo mismo. Sí, igual eso puede variar, porque acuérdense que eso es una base de datos y hay personas que les salen unos y otros no. Pero yo tomo los ejercicios correspondientes a exámenes anteriores, a parciales, a talleres, a cosas que aparecen en el libro. Entonces, sí. Bueno, vamos entonces a empezar este. Este es largo, es bastante denso, pero hay que hacerlo despacio, leyendo muy bien. Si tienen preguntas, interrúmpanme, que no tengo problema en repetir. ¿Listo? Isabel, qué pena, me haces un favor. En el ejercicio anterior es que me puse a hacer y me perdí en algo que usted estaba haciendo, que a mí me dio diferente, pero usted multiplicó acá en el solver la función que le puso. Ahí me quedé.
Ahorita si quieres lo vemos, déjalo ahí, ahorita lo vemos para yo poder identificar bien qué es lo que, en qué te quedaste, ¿listo? Vamos a hacer este que es un poquito más denso y ya después de hacer este puedes revisar el anterior a ver si de pronto hay algo que no entendiste. Este dice, Better Products Inc. fabrica 3 productos, fabrica tiene tilde, no, fábrica tiene tilde, bueno, 3 productos en 2 máquinas. En una semana típica se dispone de 40 horas en cada máquina. La contribución de las unidades y el tiempo de producción en horas por unidad son los siguientes. Este cuadrito es este mismo. ¿Listo? Es el mismo. Esa C que aparece como si fuera una C de propiedad intelectual, en realidad es la C porque uno coge y pone así y automáticamente se pone C. Pero bueno. Se requieren 2 operadores para la máquina 1. Entonces, vamos copiando. Para la máquina 1 se necesitan 2 operadores. Entonces, aquí donde dice, espérate, aquí en esta parte donde dice 40 horas para cada máquina, entonces horas, aquí 40 y aquí 40. Listo, para cada máquina. Y luego nos dice que la máquina 1 necesita 2 trabajadores. Entonces, aquí en trabajadores ponemos 2. Dice, deben programarse 2 horas de trabajo para cada hora del tiempo de máquina 1. Eso lo vemos ahorita en las restricciones. Para la máquina 2 solo se necesita un operador. Entonces, un operador para la máquina 2. Y nos dice que tenemos máximo 100 horas hombre. Máximo. Y dice para asignarlas a la máquina durante la próxima semana. Otros requerimientos de producción son que el producto 1 no puede corresponder a más del 50% de unidades producidas. Entonces, no puede corresponder a más de, ¿eso qué significa? Menor o igual. Menor o igual. Tiene que ser menor al 50% de la suma de todos. ¿Cierto? Y nos dice que el producto 3 debe corresponder como mínimo. Entonces, como mínimo es mayor o igual al 20% de la suma de todos. ¿Hasta ahí entendieron? Sí, señora. Listo. Entonces, lo que hacemos es hacer la función objetivo, que la función objetivo la vamos a hacer. Vean que yo puse las variables horizontales, ¿por qué? Porque vean los precios. Están también horizontales. Entonces, para poder hacer suma producto, como ambos tienen que estar en el mismo sentido, entonces ponemos esto, coma, esto. Que primero el producto y luego las variables, o primero el precio y luego las variables, eso no importa. Puedo poner primero las variables y luego los precios, o primero los precios y luego las variables. Da igual. Listo. Y listo, tenemos nuestra función objetivo. Entonces vamos a empezar a copiar cada una de las restricciones. Entonces, primero vamos a hacer las de horas de las máquinas, porque acuérdense que nos dijeron que tenemos una restricción de 40 horas para cada máquina, ¿cierto? Entonces vamos a hacer primero la de cada máquina. El tiempo de cada máquina está acá. Véanlo aquí. Y aquí está. Estos dos los voy a poner en el mismo. Bueno, no se ve casi. Los voy a poner mejor. Entonces, estas dos son los que vamos a utilizar para estas dos restricciones. Entonces, la primera restricción es de la máquina 1. Entonces, el producto A se demora 0.5 horas y vamos a multiplicarlo por la cantidad de productos que vamos a hacer. En este caso es 0, pues todavía no sabemos. Y si le vamos a sumar 2 de producto 2 por B, y luego 0.75 por el producto C. Vean que cogí estos 3 por estos 3 y eso tiene que ser menor igual a 40. ¿Listo?
En la de abajo vamos a hacer lo mismo, simplemente que con estos tiempos. Es decir, 1 por A más 1 por B más 0.5 por C. Y eso tiene que ser menor o igual a 40 también. ¿Entendieron estas dos? Sí, sí. Entonces vamos a dividirlas. Entonces vamos acá. Entonces cogemos ya nuestras restricciones que ya están hechas. Primero ponemos nuestros símbolos. Ay. ¿Qué pasó? Ah, ya. Se me subió todo. Ponemos nuestro símbolo, ponemos nuestra limitación que son 40 y 40. Y aquí lo que vamos a hacer es, yo recomiendo hacerlo con suma producto. ¿Por qué? Porque es lo mismo que pasa con el precio. Es decir, si yo cojo suma producto, le digo, multiplíqueme estos 3, coma, por estos 3. ¿Listo? Y el de abajo va a ser igual, sino que ya no vamos a coger los de arribita, sino los de abajo. Es decir, vamos a coger las horas de la máquina 2 por las variables. Y ya tenemos nuestras restricciones armadas de acá. ¿Listo? Veanlas aquí. Ahora, las horas hombre es que vamos a coger las horas de la máquina 1, las horas de la máquina 2, multiplicarlas por la cantidad de trabajadores y eso no puede ser a más de 100, ¿cierto? Entonces, es decir, que 2 por, y vamos a exactamente igual de lo que tenemos aquí, ¿cierto? Más los de la máquina 2, porque recuérdense que la máquina 2 solamente necesita un trabajador, entonces no hay que multiplicarlo por la cantidad de trabajadores. Y esto tiene que ser menor o igual a 100. Me perdí en esa partecita, Isabel. Las horas hombre es las horas en total que se van a hacer en ambas máquinas. Pero acuérdate que nos dijeron que la máquina 1 requiere 2 trabajadores. Entonces lo que vamos a hacer es como sumar las horas de la máquina 1 más las horas de la máquina 2. Pero como la máquina 1 tiene 2 trabajadores, entonces por eso le multiplicamos. Por eso lo multiplicamos por 2. Entonces, Ya entendí que uno con 2 y el otro no. 2 por las horas de la máquina 1 más las horas de la máquina 2. Y en este caso puedes hacerlo de dos maneras. Uno, volver a poner, abres paréntesis y seleccionas el 2 por y haces suma producto de esto. O simplemente coges este 2 y como ya tenemos la fórmula armada arriba, simplemente que pones 2 por esta de arriba más esta de abajo. ¿Listo? Y eso no puede ser mayor a 100. Yo les explico de las dos maneras porque hay personas que dicen, no me siento cómodo utilizando estas, sino que prefiero hacerlo desde el principio. Hágalo desde el principio. Por eso se los pongo aquí, para que ustedes lo sepan. Y el signo de mayor no es al revés. Pero es que tenemos nada más 100 horas. O sea, no puede ser 100 horas. Porque Dale. Sí, que es máximo. Se dispone un máximo de 100 horas hombre. Entonces, solamente podemos utilizar 100 horas máximo, no nos podemos pasar de esas 100 horas. Porque después nos demandan por hacerlos trabajar de más. Y entonces aquí, en las otras dos restricciones, son un poquito diferentes. ¿Por qué? Porque no tenemos un número exacto de límite, sino que nos dicen que el producto A tiene que ser menor o igual al 50% de A más B más C. Y en la otra es igual, el producto C tiene que ser mayor o igual al 20% de A más B más C. Entonces, ¿cómo lo ponemos aquí? Aquí, pues primero ponemos nuestro símbolo, menor o igual, y el otro sí mayor o igual. Aquí. ¿Cierto que es igual colocar A más B más C por 20% o no? ¿Cómo así? O sea, acá en la C, en la restricción de la C, que dice mayor o igual 20% por A más B más C,
El orden Si de yo los factores no altera el no producto. importa, ¿cierto? No importa. Si tú pones primero la suma y luego lo multiplicas por 20, no pasa nada. Entonces, Pero la suma tiene que estar encerrada en el paréntesis, Isabel, para que pueda dar. Y el porcentaje, que es el que está multiplicando, tiene que estar por fuera. exactamente. Es decir, primero vamos a seleccionar. Entonces, aquí en la primera parte, que es lo que está antes del símbolo, vamos simplemente a seleccionar la variable A, es decir, esta. Y en la siguiente, aquí vamos a poner igual a la variable C, porque esos son los que queremos. Porque esos son los que queremos que sean o mayor que o menor que el porcentaje que nos dan. Y en esta parte lo que hay que hacer es, ponemos igual y pones 50%, acuérdense de poner el 50%, ponen por y ahí abren paréntesis. Y pueden hacerlo de dos maneras, o coger este más este más este, o utilizar una fórmula que se llama suma. La suma normal, simplemente quiero que me sumes estos tres. Cierra paréntesis. Sí. Listo. O como decía la compañera, tú puedes coger, abres paréntesis y este más este más este, ¿cierto? Cierro paréntesis. Cierro paréntesis y luego le doy por y le pongo el 20%. Listo. ¿Entendieron? ¿Tienen preguntas? Sí. Pues un poquito más complicado que los otros, pero sí. Exacto. Este es un poquito más enredado porque tiene más cosas, pero donde ustedes vuelvan a hacer esto y lo entiendan, los otros les van a parecer una bobada. Por eso yo les pongo este que tiene tantas vainas. Bueno, entonces ya aquí tenemos nuestras variables, tenemos nuestra función objetivo, tenemos nuestras restricciones, tenemos que es máximo, entonces vamos a ir a Solver. Entonces, vamos aquí a datos, Solver, y aquí en Solver, pues yo ya lo tengo hecho, pero entonces vamos a revisar objetivo, listo. Máximo, listo. Variables, aquí están las tres. Vean, estas tres. Listo. Nuestras restricciones, vamos a eliminarlas y volverlas a poner. Entonces, vamos a, espérense. Entonces, vamos a poner primero un bloque de menor que. Entonces, todas estas que son de menor que, las seleccionamos, ponemos listo, menor que, y seleccionamos nuestras restricciones. Le damos agregar y ya luego seleccionamos la que está solita de mayor que, cambiamos el signo y le ponemos que sea mayor que esta. Aceptar, simplex, resolver. Y nos dio que vamos a hacer 25 de A y 25 de C. ¿Listo? Vean que lo que más nos toma tiempo es primero poner los datos e identificar las restricciones. Y ya de ahí es simplemente que Solver haga el trabajo. Bueno, vamos a hacer este cuarto. Dice, espérense, yo corro esto otra vez. Voy a correr esto un poco, bueno, listo. Vamos a ver qué nos dice. Industrial Designs ha ganado un contrato para diseñar una etiqueta para un vino nuevo producido en Lakeview Winery. La empresa estima que se requieren 150 horas para completar el proyecto. Los 3 diseñadores gráficos de la empresa que están disponibles para este proyecto son Lisa, que es diseñadora ejecutiva y líder de equipo. David, que es diseñador ejecutivo. Sara, que es diseñadora adjunta. Tengan en cuenta que
el título de cada una de las personas es importante. Ya vamos a ver por qué. Dice, como Lisa ha trabajado en varios proyectos para Lakeview Winery, la gerencia especificó que Lisa se le deben asignar por lo menos el número total de horas asignadas a los 2 diseñadores ejecutivos. Es decir, Lisa tiene que trabajar por lo menos, ¿qué significa? Por lo menos. Sí. Por lo menos igual. Igual o mayor. Mayor igual, o sea, que haga o esas horas más, Tomar. ¿cierto? Y tiene que ser el 40% de lo que haga quién. Sara y... Los dos, Sara y David. Ah, dice 2 diseñadores ejecutivos. ¿Cuáles son los ejecutivos? Los diseñadores ejecutivos sería David. Solamente David. Ah, sí, correcto, sí, solo David. Sí. O sea, que Entonces, Lisa, ejecutivo. las horas de Lisa tienen que ser más del 40% entre la suma de David más las de ella. ¿Listo? Por eso les digo que es importante el título. Luego nos dice, para que Sara adquiera experiencia en el diseño de etiquetas se le debe asignar por lo menos, mayor o igual, el 15% del total del proyecto. Ahí sí es la suma de Lisa, más David, más Sara. Que nos dice el total del proyecto. Pero dice, sin embargo, el número de horas de Sara no puede exceder, o sea, menor o igual, al 25% del número de horas total de los 2 diseñadores ejecutivos. Es decir, ¿de quién? Lisa más David. ¿Cierto? Entonces esto lo pongo al revés. Lisa más David. Vale. Y nos dice que debido a sus compromisos de otros proyectos, Lisa tiene un máximo, o sea, menor o igual, a 50 horas disponibles para trabajar en el proyecto. Y luego nos dice los honorarios de cada uno, ¿cierto? Que son 30 para Luisa, 25 para David y 18 para Sara. ¿Hasta ahí entendido? Sí, es de mucha comprensión de lectura, es de identificar bien. Digo, lean despacio, vayan copiando y revisen. Dice, formule un programa lineal que se utilice para determinar el número de horas que cada diseñador gráfico debe asignar al proyecto con el fin de minimizar el costo total. Entonces nos dijeron minimizar, nos dijeron costo, entonces ya sabemos que nuestras variables las vamos a multiplicar por el costo de cada uno para hacer nuestra función objetiva. Entonces nuestra suma producto va a ser estos 3, estos 3. Vean que estoy organizando primero Lisa, después David, después Sara. No me vayan a poner David, Sara, Lisa por allá todo desorganizado. Tienen que tenerlo, lo mismo que tienen en las variables, tienen que tenerlo de la misma manera si quieren utilizar suma producto. Listo. Nuestras restricciones yo ya las tengo organizadas acá. Nos dice que tenemos una restricción, o sea, que el proyecto va a durar 150 horas, no más, no menos, o sea, igual. ¿Listo? Es decir, la suma de Lisa más David más Sara tiene que ser igual a 50. Tenemos que Lisa tiene que ser menor o igual, mayor o igual al 40% de Lisa más David. Que Sara tiene que ser mayor o igual al 15% de los 3. Y Sara tiene que ser menor o igual al 25% de los 2 más tesos. Y Lisa no puede ser mayor a 50. Que son las que pusimos acá. Vean que toda la información que nos dieron las utilizamos. Entonces, separamos nuestros simbolitos. Ponemos acá, este es 50. Acá es igual al 40% por
y decimos Lisa más David. Cerramos paréntesis. Acuérdense de poner paréntesis, porque si ustedes no ponen paréntesis, ese 40% solamente se va a multiplicar por el primero que aparezca, es decir, por los de Lisa. ¿Listo? Acá otra vez. 15% por, abre paréntesis, y ponemos la suma de los 3. Acá es el 25% por, y decimos Lisa más David. Y por último, acá solamente ponemos 50, porque son 50 horas. Y aquí es simplemente poner igual, y ponemos la suma de los 3, porque vea que es lo que está antes del signo. Antes del signo tenemos Lisa más David más Sara, ¿cierto? Acá es solamente igual a Lisa, aquí igual a Sara, aquí igual a Sara, aquí igual a Lisa. Ay, Isabel, esa partecita me la perdí, no entendí esa parte. Bueno, acuérdate que las restricciones se dividen en 3. Antes del signo, el signo y después del signo. Primero lo que hicimos fue poner los signos, que son los que están acá, ¿cierto? Que mira, igual, Sí. mayor, mayor, menor que, menor que. Ponemos nuestra restricción, que en este caso es 150, y luego empezamos a multiplicar, por ejemplo, en este caso 40% más por Sí, ahí lo entendí. esta parte. Y aquí, en esta parte, tienes que hacer lo que está antes del signo. Antes del signo que tienes acá al principio, Lisa más David más Sara, ¿cierto? La suma de los 3 no puede sobrepasar 150 horas. Acá simplemente me están diciendo que las horas de Lisa. Entonces, simplemente seleccionar Listo, sí. a la variable de Lisa. Y aquí, ¿qué hicimos? Seleccionamos la variable de Sara, la variable, Sara. y aquí la variable de Lisa. Listo, gracias. Entonces, si vamos a Solver, tenemos que nuestra función objetivo es esta. Borramos todo esto. Esta es mínimo. Nuestras celdas son esas 3. Y aquí vamos a eliminarlas todas. Y aquí hay que hacerlo en 3 partes. Primero la que es igual, ¿cierto? Luego estas 2 que son mayor o igual. Mayor o igual, estas 2. Y luego las que son menor o igual. Estas 2 menor o igual a estas 2. Ahí. Entonces, estas 2 menor o igual a estas 2. Aceptar. Revisamos. Simplex. Resolver. Revisemos que esté todo bien. Sí, sí, ajá, ajá. Y listo. Entonces dice, ¿cuántas horas se deben dar a cada diseñador del proyecto? Aquí está. ¿Cuál es el costo total? Esto. ¿Entendieron? ¿Tienen preguntas con respecto a este? Vamos a terminar con el ultimito. Listo. Bueno. Dice, este cuadrito es este mismo. ¿Listo? Es el mismo. La Cámara de Comercio de Westchester patrocina de forma periódica seminarios y programas de servicio público. En la actualidad, los planes promocionales para el programa de este año están en marcha. Las alternativas publicitarias incluyen televisión, radio y periódico. Televisión, radio, periódico. Las estimaciones de la audiencia, los costos y las limitaciones del uso máximo se muestran enseguida. Entonces tenemos la audiencia por cada una de las cositas, el costo, y estos son 3 restricciones, porque son usos máximos del medio. Solamente 10 anuncios de televisión,
20 anuncios de radio y 10 anuncios de periódico. Vean que aquí mismo nos dicen, y las limitaciones del uso máximo. Ahí nos están, limitación igual a restricción. ¿Listo? Para asegurar su uso equilibrado de los medios de publicidad, los anuncios de radio no deben exceder, los de radio, no deben exceder, ¿cierto? Menor o igual al 50% del número total de anuncios. Suma total. Además, la televisión debe constituir por lo menos, es mayor o igual al 10% del número total de anuncios autorizados. Entonces, suma total. Dice, si el presupuesto promocional está limitado a 18.200, esto es en precio, ¿cuántos mensajes comerciales deben manejarse en cada medio para maximizar el contacto total con la audiencia? Vean que ahí no nos están diciendo de costo o utilidad o ganancia, no, nos están diciendo el contacto de la audiencia. Cuando vamos a hacer la función objetivo, no vamos a utilizar el costo, sino la audiencia por anuncio, estos de acá. Además de que ya nos dimos cuenta, cuando nos dan un presupuesto, ya los precios se vuelven una limitación. Entonces ya esto va a ser parte de lo que vamos a utilizar porque tenemos un presupuesto y no nos podemos pasar de ese presupuesto. ¿Listo? Y dice que cuál es la asignación de presupuesto entre los 3 medios y cuál es la audiencia total alcanzada. Entonces las variables no van a ser cuántos han, o sea, va a ser, la función objetivo no va a ser el valor que nos va a dar total, sino la cantidad de personas a la cual logramos llegarle. Y las variables van a ser cuántos anuncios vamos a lograr hacer. Entonces nos tocaría multiplicar la audiencia por la variable. Más o menos así. Exacto. Entonces, cuando vayamos a hacer, acá, por ejemplo, es maximizar, ¿cierto? Sabemos que es maximizar porque nos lo dijeron. Y aquí lo que vamos a hacer es, cuando usamos suma producto, vamos a utilizar las variables y en vez de utilizar el precio, como lo hacíamos anteriormente, vamos a utilizar la audiencia por anuncio. O sea, estos de acá. Bien. Okay. Listo. Por eso les dije, no siempre es el precio. Casi siempre, pero no siempre. Espérense, yo reviso una cosita. Entonces tenemos. Espérense, yo corro esto para acá. Y entonces lo que vamos a hacer acá es que vamos a identificar, primero vamos a hacer una suma de esto, ¿cierto? Porque nos están diciendo, vean que nos dijeron en el primero, total de anuncios permitidos y de anuncios autorizados, ¿cierto? Cuando es autorizados o permitidos, nos están hablando de la limitación. Entonces no vamos a utilizar las variables como lo hacíamos antes, sino que vamos a identificar el porcentaje con respecto a lo que nos pidieron, a lo que nos dijeron de acá. Es decir, dice que la radio tiene que ser menor o igual al 50% de la suma de los permitidos. Entonces, vamos a multiplicar ese 50% por el total de los permitidos, que en este caso, como hicimos la suma, es 40, ¿cierto? Y aquí abajo vamos a hacer lo mismo, pero con 10% por el total admitido. Entonces ya vemos que acá nos dio que la radio tiene una limitación de 20, pero si nos ponemos a ver, es la misma limitación que ya tenemos aquí, nos la repitieron 2 veces. Entonces no hay que ponerla 2 veces. Con que pongan esta limitación es suficiente. Porque como dice uso máximo, y aquí también es máximo, entonces está bien. Si nos dijeran mínimo, como por ejemplo pasa en la televisión, vean que aquí tenemos 2 restricciones de televisión. Uno con mínimo y uno con máximo.
Entonces, primero vamos a hacer la restricción del presupuesto, en el cual tenemos que cada uno de estos costos se multiplica por las variables y no puede ser mayor a 8.200, que aquí está 2.000 por T, 3.000 por R y 6.000 por P. Y no puede ser mayor a 18.200. ¿Listo? Esta es la primera restricción, en la cual se puede usar suma producto, que cogemos que nuestras variables se multipliquen por los costos y que eso sea menor o igual a el valor de nuestro presupuesto. Ahora nos dice, vamos a utilizar, primero que todo, estos usos máximos. Máximo significa que no puede pasar de ahí. Significa que desde ahí para abajo. O sea que Sea menor o igual. la televisión tiene que ser menor o igual a 10 anuncios. Vean que aquí lo tenemos, 10 anuncios. Luego, la radio, igual la variable de radio, ¿cierto? Tiene que ser menor o igual a 20 anuncios. Entonces, igual 20. Luego, el periódico, igual P, tiene que ser menor o igual a estos 10 anuncios. Y ahora vamos a revisar las dos adicionales que nos dijeron. La radio tiene que ser menor o igual a 20. Ya la tenemos aquí. ¿Ven por qué no la repito? Aunque no la dijeron otra vez, no vamos a utilizarla porque ya no la habían dicho. Pero en la televisión, como nos dijeron que tiene que ser mayor o igual, o sea, más de el 10%, entonces ahí sí, la televisión, y aquí cambia el signo, tiene que ser mayor o igual a 4, que es lo que multiplicamos 10% de la suma de anuncios permitidos, que es la suma de acá. Recuerden, esta suma ¿de dónde sale? De la suma de estos tres, que es la suma de los anuncios permitidos. Cuéntame. ¿Y qué pasa si uno por despiste vuelve y la coloca la que está repetida, la que le dicen que es menor o igual a 20? No pasa nada, No. perdiste tiempo. Ah, ya. Porque el Solver te va a decir como, otra vez esto, bueno, ya la puse. Pues en realidad no va a hacer ningún cambio, es más que todo para que no pierdas tiempo volviéndola a poner. Ya uno, Okay. Por eso yo les dije, vean, como es máximo y este también es máximo, entonces hay 2 de 20 de radio, entonces no vale la pena. Listo. Isabel, Cuéntame, Laura. tengo una pregunta. Ahorita estamos haciendo lo de los porcentajes, digamos como directo en este caso sería el 40, ¿cierto? Que es el 10% de la televisión. Igual podríamos hacerlo así como tal en la restricción, pues me imagino que igual daría lo mismo, ¿no? Sí, claro. Okay. Y, o sea, que ustedes pongan aquí en vez de 4, pongan igual 10% por 40. Ajá, ok. Mira que igual de una te da 4, porque como son dos números que ya están hechos, no pasa nada. Vale. Gracias. Bueno, solver, y entonces decimos nuestra función objetivo es esta. Listo. Es máximo, nuestras variables, esas 3. Entonces vamos a eliminar. Espérense, yo pongo esto en silencio, que se van a enloquecer. Listo. Desagregar y entonces decimos que estas de acá sean menor o igual a estas de acá y que esta sea mayor o igual a esta. Aceptar. Simplex, resolver, nos da esto. Algo que les quiero decir. No sé si ustedes ya empezaron a ver confidencialidad, sensibilidad, como le quieran poner, el reporte de la parte de precios de sombra y todo eso. No, eso De temas todavía para esta semana. Ok.
Cuando ustedes utilizan lo que usamos aquí, aquí, de números de enteros, vean que cuando nosotros fuimos a Solver, le damos resolver, no me aparece el informe aquí. No deja. No se asusten, es por el hecho de los enteros. Pero vean que si volvemos a este y volvemos a solucionarlo, si yo le doy clic acá y le doy aceptar, me abre una pestaña adicional con el informe de sensibilidad que van a ver la otra semana. Pero quería decirles eso pues para que no se vayan a asustar en caso de que utilicen enteros y que luego no les salga el análisis de sensibilidad. Es por eso, listo. Preguntas de este ejercicio. Bueno. Qué pena, tengo una pregunta. Sí, dime. Acá nos decía que el uso máximo del medio debía ser 40, ¿sí? Y cuando nos salen los resultados vemos que están por debajo. O sea, cuando están por debajo, decimos que puede estar bien, ok. Claro. Me pierdo. ¿Qué máximo? Pero si está por encima siempre va a estar malo. ¿Cómo? Si está por encima va a estar malo siempre. Sí. El ejercicio. Ok. O sea, no tanto, igual, mira que nos están diciendo que no nos están dando un total de anuncios permitidos. Nos están dando es un total de anuncios por cada medio. Si, por ejemplo, la radio se pasa de 20, está malo. Igual automáticamente Solver, cuando tú haces algo malo y le das resolver, te sale un anuncio grande que aparece un signo rojo. Eso es que las restricciones no se están cumpliendo. Entonces, cuando las restricciones no se cumplen, entonces tú tienes que devolverte y revisar si es que tienes algo mal, si pusiste alguna restricción mala o algo así, para volver a resolverlo. Pero mira que no nos dijeron, nosotros hicimos la suma de todos para poder sacar el porcentaje, pero en realidad no nos dieron un límite en total. ¿Listo? Bueno, vamos entonces, yo voy a guardar esto para poder ver. Yo tengo una duda, pero es como con respecto a la evaluación. Sí, esperen que yo ya termino acá.